El fútbol no nació como un negocio, no nació como una empresa y desde luego no nació para ser troceado, vendido y gestionado como un activo financiero más. El fútbol nació como un fenómeno social, popular, comunitario, como una expresión de la clase trabajadora organizada alrededor de un barrio, de una ciudad y en concreto de una identidad colectiva. Hoy, en pleno 2025, tenemos a Florentino Pérez, símbolo del capitalismo español, planteando la posibilidad de vender una parte de Real Madrid, un club que recordemos que aún no es a sociedad anónima deportiva, sino un club de los socios. Y esto no es una anécdota, ese es el último episodio de una larga contrarrevolución capitalista dentro de lo que viene siendo el fútbol. Durante gran parte del siglo XX, los clubes de fútbol fueron estructuras sociales, no empresas. Por ejemplo, en Sevilla vemos como, por ejemplo, las peñas béticas y sevillistas en muchos pueblos pequeños de la sierra, incluso en barrios, no son solo lugares donde la gente se reunía para ver fútbol, también para discutir sobre política, organizarse por algún problema que hubiera en el barrio, por algún tema cultural. Es algo que se extendía y se extiende más allá, aunque ya digo que poco a poco está desapareciendo. El fútbol, en general, eran asociaciones sin ánimo de lucros, espacios de sociabilidad obrera, lugares donde el fútbol era importante, pero también el barrio, la cantera, la identidad, los sentimientos de permanencia. El club no pertenecía a un propietario, pertenecía a su gente, a los socios, a la ciudad, pero como todo lo que genera emoción, comunidad y dinero potencial, el capitalismo acabó poniendo el ojo encima. En los años 90 em, llega el golpe definitivo. Curiosamente también, otro correlativamente a la caída de la Unión Soviética, ¿no? La conservación masiva de los clubes, sociedades anónimas deportivas. El argumento es de siempre: saneamiento, modernización, gestión eficiente, profesionalizar el club. Em, en concreto, traduciéndolo, expropiar el control social por parte del pueblo y entregárselo a capitalistas privados. Desde ese momento, muchos clubes dejaron de responder a sus aficionados y pasaron a responder a magnates, a jeques, a especuladores, a fondos de inversión y en algunos casos directamente a mafias financieras. El fútbol dejó de ser un bien común para convertirse en una mercancía. Florentino Pérez no es solo el presidente del Real Madrid, es un arquetipo del capitalismo español: constructor, empresario del IBEX, puerta giratoria, obra pública, poder político y hegemonía mediática. Recordemos que Florentino Pérez empieza como un político de la UCD al principio del régimen del 78, ¿no? Y a partir de ahí su riqueza crece exponencialmente. Pero Florentino Pérez es un ejemplo. Aquí está Lopera, Jesús Gil, eh, bueno, gente que ha hecho mucho dinero con el fútbol con prácticas cuanto menos cuestionables. Pero la privatización no vino sola, vino acompañado de otro elemento clave: la ley Bosman. Antes de la ley Bosman había límites claros a fichajes extranjeros y los clubes estaban obligados a trabajar muchísimo sus canteras. El talento local tenía un valor estratégico más fuerte y el fútbol estaba más ligado a los territorios. Después de la ley Bosman hay una inflación salarial brutal, una desigualdad estructural entre clubes ricos y pobres. Ahora, por ejemplo, en España llevamos 25 años que, por ejemplo, solo ganan Madrid y Barcelona y de vez en cuando el Atlético de Madrid, mientras que antes habían ganado también ligas equipos como el Betis, el Sevilla, el Bilbao, la Real Sociedad, el Deportivo de La Coruña. Eso ya no es posible porque, como en otros sectores de la sociedad, las desigualdades se han incrementado brutalmente. Esto también se ve en la liberalización total que hay del mercado de jugadores.
La cantera pues dejó de ser un proyecto social y pasó a ser en muchos casos una opción secundaria a un simple escaparate. El jugador ya no se forma en el club, sino que se forma de cara al mercado. ¿Y qué hemos perdido con todo esto? Pues accesibilidad, un fútbol más popular, arraigo, identidad, unas entradas a fútbol más inaccesibles, horarios absurdos, aficiones locales y que importan menos que los mercados asiáticos estadounidenses para los que se televisan los partidos. El fútbol ya no se organiza en función de una comunidad, sino del share, el patrimonio y el retorno de la inversión. Es la misma lógica que destruye la vivienda, la educación, la sanidad pública. Es una continuidad de todo esto. En este caso, el Real Madrid, con todas sus contradicciones y toda su historia, seguía siendo una anomalía dentro del sistema, un club de los socios en un mar de empresas privadas. En España, en estas circunstancias, solo queda el Barcelona, el Atlético de Madrid, perdón, el Barcelona, el Athletic Club de Bilbao, el Osasuna y el Real Madrid, porque la propiedad colectiva es una amenaza ideológica para el capital. Entonces, en todos los ámbitos, el capital tiende a destruir. Por ejemplo, en Argentina también está pasando que Milei quiere acabar con los clubes de fútbol y convertirlo en sociedad anónima. Lo que aquí se hizo en los 90, en Argentina lo quieren hacer ahora pues las fuerzas reaccionarias. Em, claro, lo que intentan es demostrar que otra forma de gestión no es posible, cuando verdaderamente sí ha sido posible, ¿no? Porque la humanidad existía antes del capitalismo, ¿no? Em, no todo necesita un dueño individual, puede ser el colectivo, y claro, los clubes demuestran a la comunidad que pueden tomar control no solo de los clubes, sino de las empresas y de otros ámbitos de la vida. Entonces es algo que el capital, pues, en este sentido, siempre tiende a destruir. El debate no es solo sobre fútbol, nunca lo ha sido. Es sobre quien controla lo que amamos, sobre si lo común debe seguir siendo común o si todo, absolutamente todo, debe convertirse en mercancía. Como el fútbol se privatizó, perdió algo esencial. Cuando se mercantilizó al jugador, se rompió el vínculo con el barrio. Cuando se intenta vender un club de socios, lo que se está jugando no es el balance financiero, sino la memoria colectiva. Porque el fútbol, como la vida, o es del pueblo o no es nada. Bien, esto ha sido todo por hoy. Si te ha gustado, danos un like, comparte el vídeo y síguenos. Hasta la próxima, chao, chao.